Pendientes del aire, un día más la zona de la erupción tiene una calidad mala. Un cóctel de dióxido de azufre y de ceniza por las partículas en suspensión y por la acumulación que, movida por el viento, empeora la situación. Está en la superficie de las vías y entonces hay que proceder a la limpieza y el viento lo que hace es moverla de un lugar a otro, claro. Aún así, tras 51 días de erupción, las señales que emite el volcán permiten hablar de una cierta estabilización. Ha descendido ligeramente el trémor respecto a los días anteriores y la sismicidad también ha descendido respecto a los 4 o 5 días anteriores. Y bueno, la deformación se mantiene estable. De momento lo que vemos es una gran cantidad de lava que discurre por las coladas anteriores. Lo que no se ve son piroclastos. Aparentemente en los últimos días hay menos gas dentro del magma, con lo cual el magma no puede subir tanto y no es tan fácil que se produzca esa emisión de piroclastos. Por eso lo que pasa es que vemos más ceniza fina sin una gran explosión. Y en las coladas que se van enfriando ya se han convertido en un campo de estudio. Nos encontramos en la salida de uno de los tubos lábicos de la colada norte. Podemos observar lo que sería parte de lo que ha sido el tapón. Este tubo estuvo funcionando hace exactamente 30 días. Está relativamente enfriado con temperaturas de roca en exterior de 90 grados y en interior de 400. Es la primera vez, dicen los científicos, que pueden estudiar un fenómeno de esta naturaleza tan de cerca y enseñar los resultados prácticamente en tiempo real. Los investigadores han podido confirmar la relación del caso con un grupo de Facebook marroquí llamado Brooklyn. A través de esta red social, el pasado julio se hizo un llamamiento para buscar 40 voluntarios que quisieran emigrar y participar en una acción como la que vimos el viernes en el aeropuerto de Palma: fingir un problema médico para obligar a aterrizar el avión en España. A falta de conocer la decisión del juez, la policía les acusa de un delito de sedición con penas de hasta 10 años de cárcel, de desorden público y de entrega ilegal en nuestro país. Hay una serie de complicaciones jurídicas, por supuesto, pero que se van a resolver. Además, el hombre que supuestamente fingió un coma diabético se enfrenta a un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal. Este acusado ya fue detenido en España el año pasado por resistirse a la policía. El Partido Popular pedirá explicaciones al Gobierno en el Congreso. Esas imágenes no se pueden volver a producir. Nos generan a todos desasosiego y una enorme preocupación. Vox, por su parte, ha criticado las políticas de inmigración tanto del Gobierno como del Partido Popular. Siguen sin hacer nada más que acudir constantemente a ese efecto de llamada, de concesión de ayudas y de subvenciones. Desde el Ejecutivo reconocen que estamos ante un hecho insólito en nuestro país. Cualquier incidente que se produce en nuestro país en este ámbito es susceptible de ser evaluado para mejorar en cualquier caso y reforzar los protocolos que sean necesarios. La policía todavía busca a las otras 12 personas que huyeron del avión. Y el Gobierno ha aprobado la reforma del impuesto de plusvalía para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional. Incluirá 2 formas de cálculo y los contribuyentes van a poder elegir cuál les viene mejor. Serán clave el valor del suelo, los años entre la compra y la venta y el beneficio obtenido. Y el Gobierno ha aprobado la Ley de Equidad en el acceso a la sanidad pública que, según ha explicado la ministra, amplía derechos. Blinda que no puedan suceder episodios del pasado, que son de otra época, en la que se obligaba a las personas con menores recursos, los más vulnerables, a tener que copagar. Según Sanidad, no se podrán incluir nuevos copagos farmacéuticos o de prótesis. La futura ley garantiza, entre otras cosas, que la atención sanitaria sea universal y llegue de manera homogénea en todo el territorio. Podemos critica que el texto no cierre la puerta a las privatizaciones y espera introducir enmiendas. Es Rubén Guijarro, el nuevo alcalde de Badalona, el cuarto en 3 años y medio. Sustituye al popular Xavier García Albiol, que pierde la alcaldía por la moción de censura de la oposición tras aparecer su nombre en los llamados papeles de Pandora. La Fiscalía de Madrid ha denunciado por un delito de odio a Isabel Peralta, líder de la organización de ultraderecha Bastión Frontal. Según el Ministerio Público, en una concentración frente a la Embajada de Marruecos en mayo pasado, en plena crisis migratoria en Ceuta, Peralta incitó a la violencia y la hostilidad contra inmigrantes marroquíes y musulmanes en general. El precio de la luz vuelve a subir y mañana marcará su nivel más alto en noviembre. El megavatio hora costará 178 euros, 11 más que hoy. El aumento de estos precios y su repercusión en la inflación es uno de los temas que se tratan en el Eurogrupo que se celebra en Bruselas.
A su llegada, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha insistido en que la subida de los precios, según todos los indicadores, es transitoria, pero reconoce que el conjunto del Eurogrupo lo está siguiendo con atención. Calviño también ha asegurado que estos días se enviará la solicitud para que los 10.000 millones del primer desembolso de los fondos europeos lleguen antes de que acabe el año. Ha dicho también que están preparados para responder al alza de los precios de la electricidad si finalmente se prolonga en el tiempo. Dentro del presupuesto para el año 2022, el proyecto de presupuestos que está actualmente en negociación en el Parlamento español, existe el margen para para responder de forma eficaz y adecuada a este posible alza de los precios energéticos, pero insisto en que todas las previsiones apuntan a que se trata de un fenómeno transitorio y que, por tanto, debería irse corrigiendo en el curso del año próximo. Positivos han aumentado en un 380% en un solo mes. Austria ha detectado 10.000 nuevos infectados en un día, y eso con el 40% de la población aún sin vacunar. Wir werden den Kontrolldruck in den nächsten Tagen deutlich erhöhen. Confinar a los no vacunados. Ni peluquerías, ni bares, ni eventos de ocio. Los que no reciban su pinchazo en Austria podrán salir de casa para lo justo, solo actividades esenciales. Son las duras restricciones que impone el gobierno para animar a sus ciudadanos a vacunarse. También aumentan en los Países Bajos. La mascarilla vuelve a ser obligatoria en todos los edificios. Hasta ahora solo era necesaria en el transporte público. Además, extienden el uso del certificado COVID a museos, gimnasios y a las terrazas de los bares. Una medida parecida a la que aplican en algunas partes de Alemania. En Baviera, pasaporte COVID y mascarilla para entrar a un restaurante. Con 200 casos de incidencia acumulada, varios Länder apuestan por imponerlo. En Francia, las mascarillas han vuelto a clase. Para evitar los contagios entre los que aún no han podido recibir su vacuna. También vuelven al cole después de 2 semanas en casa los alumnos rumanos. Eso sí, solamente los que estudien en colegios en los que el 60% del profesorado esté vacunado. A la normalidad se acercan poco a poco en Rusia. Después de la semana de vacaciones impuestas por el gobierno, los controles han vuelto al transporte público. Para garantizar 1 a 1 que todos lleven su mascarilla puesta. Francesa de Cannes, un hombre ha atacado con un cuchillo a una patrulla de policía. Los chalecos antibalas han salvado a los agentes de sufrir heridas graves. Se investiga si es un acto terrorista porque, según los testigos, el atacante dijo que actuaba en nombre del profeta. Es un argelino de 37 años sin antecedentes que está ingresado grave en el hospital porque los agentes abrieron fuego para defenderse. Y estos 2 aviones han despegado a las 9 de esta mañana del aeropuerto londinense de Heathrow rumbo a Nueva York. Después de 20 meses con las fronteras casi cerradas por la pandemia, desde hoy cualquier europeo vacunado completamente puede cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos. Sí, el régimen quiso darle algo de suspense a la noche electoral y esperó hasta bien entrada la madrugada para dar a conocer los primeros resultados, pero lo cierto es que el guión de estas elecciones está escrito desde que hace meses Daniel Ortega empezó a deshacerse de todos sus potenciales rivales, metiendo en la cárcel a 7 precandidatos presidenciales que, según las encuestas de haberse podido presentar, habrían ganado estas elecciones. Era esperable, por tanto, ese porcentaje del 75% para Daniel Ortega, teniendo en cuenta que se enfrentaba a candidatos desconocidos de partidos afines al sandinismo. Lo más sorprendente sea quizá el dato de la participación, que oficialmente ha sido del 65% y que contrasta con la baja participación de la que hablaban medios independientes y con lo que dice una organización ciudadana, Urnas Abiertas, que estimaba que el 80% de los votantes se había quedado en casa siguiendo la consigna de la oposición, que había pedido a la gente que no saliera a votar simplemente porque no había por quién hacerlo. El presidente venezolano Nicolás Maduro y el expresidente boliviano Evo Morales han felicitado a los nicaragüenses por unas elecciones que Estados Unidos considera una pantomima, que la Unión Europea ha dicho que no tienen garantías democráticas y que para España son una burla, y ya ha dicho que no va a reconocer los resultados electorales. No podemos llamarlas ni elecciones, han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia.
La cumbre del cambio climático entra en su Ecuador. Glasgow tiene menos de una semana para llegar a acuerdos concretos y definitivos en la lucha contra el calentamiento global y buscar soluciones alternativas y renovables al actual sistema de producción y de consumo.